Buenos días, tardes ya a todos. Quiero comenzar, como creo que es debido, agradeciendo en primer lugar vuestra presencia. Quiero agradecer a la Universidad Internacional de La Rioja su apoyo a Encuentro Madrid y en concreto a este acto, y también a la organización por invitarnos y además por sugerirme moderar este encuentro. Antes de presentar a los ponentes, al profesor Constantino Espósito y al profesor Miquel Azurmendi, me gustaría lanzar un par de provocaciones que nacen del texto que todos habéis podido leer y que tenéis en múltiples formatos repartido por el Encuentro Madrid. Un texto que se llama Europa, un nuevo inicio, con el que Encuentro Madrid se pone delante de nosotros un año más. Estamos ante un tiempo fascinante, lo comentábamos ayer por la noche, un tiempo maravilloso por muchas razones, tremendamente complejo y lleno de retos. Creo que a ninguno se nos escapa la dificultad del presente. De algunos de esos retos hablaremos ahora, pero es un tiempo que, si tiene una virtud, es la de ponernos ante las cuerdas. Es un poco como aquellos profesores que sabías que te iban a preguntar en clase e ibas a clase y tenían la capacidad de sacar de ti y de conseguir que estudiaras, ¿no? Es decir, de ponerte frente a una realidad en la que no te podías escapar. Yo creo que una de las virtudes de este tiempo es que nos obliga a salir, nos obliga a comprender, nos obliga a tomar posición en el sentido no partidista del término, frente a muchos problemas que a lo mejor hasta este momento nos parecían lejanos o parecía que no tenían mucho que ver con nosotros, ¿no? Además de indignarnos, ya se nos ocurre dar gracias, agradecer algo al país, algo habrá hecho por nosotros. ¿Dónde están estos cachomelones de indignados dando gracias de lo que la sociedad ha hecho por ellos? Pero ¿cómo les escuchamos? ¿Cómo nadie les dice? Y usted ha dado gracias a alguien porque usted es profesor y no sabe nada, y le han hecho catedrático y no sabe nada, y usted, ¿a quién ha dado gracias usted? ¿No? Pero ya os dais cuenta en qué mundo estamos metidos, ¿no? Nadie da gracias a nadie, ¿no? Mira, el argumento mayor para creer en Dios, yo todavía no creo, el argumento mayor, lo leí en Canetti, está en mi último libro, y es: cuando alguien tiene que dar realmente gracias de algo importante, cuando tú tienes que dar gracias a alguien de algo, ¿a quién se las das? De lo más importante, ¿a quién se las das? Y carajo, esto me dejó pensando, ¿a quién le daría yo gracias por todo, ¿no? Cierro el paréntesis, cierro el otro paréntesis, me meto... Y te dejo que abras solo uno más. Esta. La cuarta era no manipular a nadie. ¡Qué bonito! No manipular a nadie. Pero qué horror decir que no hay que manipular a nadie. Si la base de nuestro consenso de los noes es que uno debe manipular a los demás. Lo voy a explicar. Vamos a ver. Entonces, la Ilustración, ya he quitado todos los paréntesis y me vengo a la Ilustración. Claro, no estoy acostumbrado a dar conferencias desde hace muchísimo tiempo y he decidido no hacerlas, sino dialogar con los que habéis dialogado antes y tanto bien nos habéis hecho, ¿no? La Ilustración. Yo no tengo tiempo porque la Ilustración, realmente poca gente sabe lo que fue la Ilustración. Los franceses no fueron ilustrados, se habla de los franceses. Los franceses fueron una inteligencia que se sumaron políticamente, eso sí que políticamente, a lo que había en el centro norte de Europa, que era una clase de lectores públicos bastante ligados a la administración, integrados en la lectura e integrados en una sociedad secularizada, cuando no estaba toda Europa, protestante, que se plantearon, y es todo el siglo XVIII, que ya empezó antes, pero todo el siglo XVIII, se plantearon como pregunta: todas nuestras creencias sobre lo que debemos hacer, cómo comportarnos unos con otros, ¿por qué las hemos venido sosteniendo en la religión? Prescindamos de la religión y racionalicemos esas
creencias morales, de lo que somos y de lo que debemos hacer. La famosa historia de la naturaleza humana, ¿no? Entonces se pusieron todos a racionalizar. Entonces dijeron, rompieron el esquema moral de la persona. El esquema es fundamental. La persona persigue unos bienes, el mundo, la tribu, la familia de fulano espera algo. Todo el mundo espera algo del recién nacido. Si lo logra, fenomenal. Si no lo logra, joder, ¿a qué has venido, no? Esta es la historia. Entonces, los bienes siempre están perfectamente definidos y en todas las sociedades tribales existentes en el mundo, y en las familias, y en las cuadrillas de amigos, y en los clubes. Es decir, se persiguen unos fines. La vida humana persigue unos fines. Entonces, esos fines, si se logran, fenomenal. Y hay que perseguirlos con las acciones. Entonces, hay unas virtudes, unos caracteres humanos que se forjan logrando esos bienes, se les llama virtudes, ¿no? Y claro, siempre hay como unas barreras que no se deben hacer. Pues los tabúes de todas las maneras, ¿no? Pues en unas tribus hay tabúes sobre las suegras, sobre las comidas, sobre las vacas. Tabúes de todo tipo. Pues los ilustrados se encontraron con unos tabúes que eran los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, se pusieron a racionalizar de dónde venían los mandamientos de la ley de Dios, que no vinieran de Dios. Entonces, claro, fijaos bien, empieza uno, otro, y van dando, uno dice, son nuestros deseos. En realidad, cuando decimos que no tenemos que hacer esto ni esto, es lo que deseamos. O sea, las reglas morales, al final, son parte de nuestros deseos. Viene Hume y dice, no, esto es más serio, los deseos, porque ve que los deseos son muy diferentes, son de lo que nos sale del sentimiento humano. Ya creía que había un sentimiento compartido por todo, el sentimiento humanista, el sentimiento humano. Las reglas morales vienen de los sentimientos, que no son los deseos. Viene Kant y se da cuenta que los sentimientos nos dividen y dice, no, debe ser, y ya sabéis, conocéis lo de Kant, y dice, no, debe ser la posibilidad de universalizar y que sirva para todo el mundo aquello que tendría que servir para mí, que en realidad no se dio cuenta, pero lo que estaba haciendo es lo que yo deseo que sea para mí, que sea deseable para todos los demás. La filosofía analítica ha demostrado que eso es así. Claro, luego viene Kierkegaard y se da cuenta, ya estamos en 1844, tardíamente, y se da cuenta de que o lo uno o lo otro. Señores, hasta ahora hemos estado diciendo que lo bueno, lo malo y tal, y vemos que todo, unos están diciendo los deseos, otro esto y tal. Al final hay que elegir. Señores, hay que elegir. O vivir según la ley de lo bueno o lo malo, o vivir fuera de la ley de lo bueno y lo malo, que es la estética. Y él inventó el registro, el ámbito estético, distinto del ético. Y dijo, es posible vivir estéticamente. Entonces, él enunció lo que ahora sucede. Él enunció, en Enteneller hay una novelita que se llama Memorias de un seductor, o Diario de un seductor, me parece, y todo es él, el protagonista, que lo que hace es usar a las mujeres para su propio placer y capricho, y como un Kleenex echarlas. Y dice, esa es la vida estética. En la vida ética, él dice, la vida ética es lo más parecido a lo que hicieron nuestros padres. Miquel, te doy un minuto para acabar con Kierkegaard. Venga. Acabo con todos. Y vemos cómo reacciona Constantino. Sí, entonces, esto, ya veis, hasta que Kierkegaard dijo que había que elegir, y estamos en la elección, y viene Nietzsche y dice, os habéis equivocado todos. Todos vosotros no habéis hecho más que hablar de vuestras preferencias, vuestros deseos. Señores, que cada cual haga lo que quiera y que haga cada cual para sí su propia tabla de valores. Y a partir de aquí, muchachos, a circular. Yo os voy a proponer cuál es la tabla de valores, luego leeré un parrafito de Nietzsche, que veréis que es exactamente la fotografía de lo que nos está sucediendo. Bueno, pues esto hace imposible los debates. Cada cual dice, oye, tú, yo respeto tus opiniones. Respeto quiere decir, te las metes por donde te quepa. Porque yo sigo con las mías. Nadie se deja convencer, pero es más.
es ya el convencimiento general, universal, de que los debates morales lo único que pueden hacer es mostrar las emociones, las preferencias de las personas. De manera que lo mejor es no debatir. Hoy si se debate es una tontería, es un juego. De manera que esto tiene una sociología, todo este panorama moral, esta desintegración en la regla, tiene una sociología. La sociología es el yo, incomunicado, imposibilitado de incomunicarse, sobre todo, sin una transmisión de lo que él es a través de la vida. Él se pone caretas, luego os leeré la cita de Nietzsche, él se pone caretas y va determinando sus propios papeles en los que jugar, sus propios roles. Pero él no se da cuenta de lo que es un yo. El ejemplo más claro es un terrorista de ETA. Un terrorista de ETA llama acciones, equinchas, a una serie de asesinatos que llevan 50 años produciéndose. Y van los tribunales y juzgan equinchas, acciones. Fijaos, que alucine, como si el terrorismo fueran acciones que no tienen conexión unas con otras, ni con las creencias de todas esas personas, miles y miles de personas, miles y miles, no de activistas solo, sino de personas que fagocitan y que viven de esas creencias, intenciones y tal, sin las cuales no se produciría ni una sola de las acciones. Cualquier acción terrorista es una locura inexplicable en sí misma. Pero todas están unidas y se explican porque es un juego histórico, es un juego narrativo en el que hay creencias compartidas, hay intenciones, hay razones, hay móviles. Entonces, esto no lo ha entendido la justicia, por eso yo tenía una posibilidad de otro minuto para hablar de la justicia y que no voy a hablar, porque la justicia que juzga la culpa penal no está juzgando el terrorismo, está juzgando una acción. Juzgar el terrorismo es meterse con la culpa moral. La culpa moral es el destropicio social que se ha hecho a través de toda esta historia de un asesinato y otro y otro y otro. ¿Ya veis? Estamos en manos de una justicia que unos dicen que está manipulada por un partido o por otro, que ese no es el problema de la justicia. El problema de la justicia es que es una justicia penal, que creen que solo se puede razonar penalmente. No, se puede razonar moralmente. Y hay una posibilidad de razonamiento moral. No me da más tiempo, respeto todo esto, pero ya veis, seguramente algunos ya veis hacia dónde apunto, ¿no? Yo creo que nos has dado elementos y yo... No, pero... Ya en la cena de anoche hubo reacciones a las intervenciones de uno y otro. Yo creo que nos ha dado elementos para que comentes en qué es la ilustración. Ma io vorrei dire innanzitutto che quiero decir lo primero, l'illuminismo mi piace que la molto ilustración me gusta mucho e che quando si dice che l'Europa y è in cuando se crisi dice que Europa está en crisis, significa naturalmente che è in significa crisi la naturalmente tradizione cristiana, que está en crisis la tradición cristiana, ma insieme è in crisi anche pero a la l'idea vez illuminista. está en crisis la idea ilustrada. E quindi la cosa per me più interessante è Por vedere eso lo más interesante para che mí nesso c'è, che rapporto es c'è ver qué tra la relación tradizione hay cristiana e entre l'illuminismo. la tradición cristiana y la ilustración. E quindi prendo subito Por posizione eso dicendo che il tomo problema non è posición riprendere enseguida, la tradizione cristiana diciendo que el problema no es retomar la tradición cristiana contro l'illuminismo contra la ilustración, o di riprendere la laicità dell'illuminismo contro la tradizione o cristiana. retomar la laicidad del iluminismo, de la ilustración contra la tradición cristiana. Mi sembra che invece oggi la questione sia soltanto uno e sia una questione Me di parece que la sguardo. cuestión es solo una cuestión de mirada, E perché se una crisi c'è porque si hay crisis e se un nuovo inizio ci può essere, y si puede haber un nuevo inicio, non è una questione dottrinale o ideologica, no es una cuestión doctrinal o ideológica, ma è di come sino guardiamo de il cómo mondo. miramos el mundo. È una questione di conoscenza. Es una cuestión de conocimiento.
Facciamo l'esempio degli immigrati, di cui Pongamos si el parlava ejemplo de la prima. inmigración que se hablaba antes. Io credo che prima e attraverso tutte le Yo analisi creo sulla que primero y situazione a través de todos los análisis sobre la situación vi è una domanda radicale. hay una pregunta radical. Questo esodo biblico che nessuno può fermare, Este éxodo bíblico que nadie puede parar, che cosa mi chiede? ¿qué me pide? Prima ancora di vedere tutte le possibilità, e devo vederle, di Antes de ver risolvere todas il las problema, posibilidades y debo verlas de cómo resolver el problema, devo lasciarmi debo interrogare dejarme da questa preguntar, provocazione. interrogar por esta provocación. Bene, sicuramente l'illuminismo come Sin duda, ideologia la è in ilustración grande como crisi, ideología está en una gran crisis e questo non mi dispiace, y esto no me disgusta, perché è l'ideologia per cui porque la ideología tutto può essere risolto che in una dice che todo misura se puede decisa a priori da noi. resolver por una medida a priori de nosotros mismos. Ricordo un passaggio di Kant in cui Recuerdo Kant dice un fragmento de Kant en el que dice che tutto ciò che è razionale que nella vita todo lo racional en la vida è a priori. es a priori. E questo è sicuramente una prigione. È Y stata esto sin duda es una prisión. per molto tempo la prigione dell'ideologia. La cárcel, la prisión de la ideología. Ma c'è un illuminismo che non è un programma Pero ideologico, hay una ilustración que no es un programa ideológico, ma è purtroppo una domanda, ma è piuttosto una domanda. sino más bien una pregunta. È l'esigenza La exigencia di capire la ragionevolezza della de vita. comprender la razonabilidad de la vida. È la grande idea che è tutta Es la cristiana, gran idea que es cristiana, per cui la nostra ragione, según la cual nuestra razón, la ragione come una capacità di conoscenza dell'uomo, la razón como capacidad de conocimiento del hombre, va alla ricerca della va ragione en delle búsqueda cose. de las razones de las cosas. In italiano come in spagnolo il termine ragione El término razón significa en due italiano cose. y en español significa dos cosas. Una nostra capacità conoscitiva, la nostra Nuestra facoltà di capacidad conoscenza, cognoscitiva, nuestra facultad de conocimiento, ma anche il senso ultimo della realtà, pero también el significado último de la realidad, la ragione delle cose. la razón de las cosas. È questo illuminismo a cui tengo, Y esta es la ilustración que me gusta, cioè che la nostra ragione non que si fermi nuestra razón no se detenga prima di arrivare al senso della antes realtà. de llegar hasta el significado, el sentido de la realidad. Quindi è come una ripresa dell'illuminismo contro Es como l'ideologia retomar- illuminista. Es como retomar la ilustración contra la ideología ilustrada, Non ridurre la realtà ad una no mia misura a reducir la priori, realidad a una medida a priori, mía, ma aprire sino l'intelligenza abrir la inteligencia perché la realtà mi possa parlare, para que la realidad me pueda hablar, mi possa dire qual me è pueda il suo decir significato, cuál es su significado, che è più grande di me. que es más grande de mí que yo. C'è una cosa che il mio nuovo grande amico Michele Arzumenti Miquel ha detto Azurmendi prima, ha dicho una cosa, mi nuevo gran amigo ha dicho una cosa antes, e cioè che il punto fondamentale è lo sguardo su che cos'è la que natura el umana. punto fundamental es la mirada sobre qué es la naturaleza humana. E il grande rischio dell'illuminismo, Y el gran riesgo de la ilustración, apro una parentesi anch'io, yo también abro un paréntesis, scusami Michele, ma insomma anch'io, quando, almeno per il mestiere che io faccio, al che menos è por quello mi di trabajo, storico della filosofia, yo soy un historiador de la filosofía, e anche però il mestiere che facciamo tutti noi, pero il también mestiere dello sguardo, para el trabajo que tenemos todos, que es è il el trabajo de la mestiere mirada dell'ascolto. y de la escucha. Tutto ciò che è umano è sempre felicemente Todo ambiguo, lo humano es felizmente ambiguo, non perché debba essere confuso, no non porque necessariamente, necesariamente tenga que ser confuso, ma perché in tutto ciò che è umano sino gioca la porque libertà. en todo lo humano está en juego la libertad. E io posso essere disponibile all'essere Y oppure yo puedo estar disponible essere al chiuso ser all'essere. o puedo estar cerrado ante el ser. E quindi
il problema della natura Y umana por eso el problema de la naturaleza humana ha sempre un rischio dentro di sé. siempre tiene un riesgo, E lo dico con una domanda, y lo planteo con una pregunta, che non è soltanto la domanda que di no Kant, es solo la pregunta de Kant, ma è anche la domanda, io credo, di ciascuno di noi ogni sino la mattina. pregunta de cada uno de nosotros cada mañana. Anche se non ci fermiamo per farci una teoria su. Aunque no nos paremos y hagamos una teoría sobre ella. Ma è come la nostra postura, il nostro stare nel Es mondo. nuestra postura, nuestro estar en el mundo. La natura può bastare da sola per ¿Puede vivere. bastar la naturaleza por sí sola para vivir? La natura umana, che è una La cosa naturaleza grande, humana, que es algo grande, perché è la nostra intelligenza, porque es nuestra inteligencia, il nostro desiderio, nuestro la nostra deseo, affettività, nuestra afectividad, anche i nostri errori. también nuestros errores. Può bastare da sola, Puede basta da sola. bastar por sí sola, basta por sí sola. È il nostro ultimo orizzonte. Es nuestro horizonte último. Certo, la possibilità che finora Ciertamente la posibilidad vinto nella que storia hasta el d'Europa momento ha sido vencedora en la historia de Europa è che la natura es que la naturaleza tenta di essere sufficiente a se stessa. intenta ser suficiente para sí misma. E quindi è il bastarse. rischio, come diceva Michel, di una Es el riesgo, astrattezza. como decía Miquel, de una abstracción. Perché noi parliamo appunto di diritti umani Porque nosotros hablamos de derechos humanos e possiamo parlare y di podemos diritti hablar umani de derechos humanos senza le persone in carne sin ed ossa. las personas de carne y hueso. I diritti sono nati perché si Los partiva derechos dall'idea di persona. nacieron porque se partía de una idea de persona. Questa è la grande intuizione cristiana. Esta es la gran intuición cristiana. È la persona che è soggetto Es la di persona diritti. la que es sujeto de derechos. Ma se i diritti Pero si los derechos valgono astrattamente, valen abstractamente, cioè se la es decir, persona si la basta persona a se stessa, se basta a sí misma, allora sono i diritti entonces che son los creano derechos los que l'individuo. crean el individuo. È strano, non è più Es algo l'individuo raro, ya no la es el condizione individuo per avere diritti, la condición para tener derechos, ma sono i diritti, sino in que son questo los caso derechos garantiti dallo Stato, en este caso garantizados por el Estado, che come se fossero il vecchio Dio, los que como si Mi fueran dicono, el viejo "Tu Dios puoi me esistere". dicen, tú puedes existir. puoi esistere perché Puedes hai existir porque questi tienes diritti. estos derechos. Ma c'è un altro modo, secondo me, e Pero chiudo, hay otra manera, y con esto cierro, di essere illuministi, de ser ilustrados. e cioè quello di capire come è possibile che Entender cómo es posible poter guardare la ragione dell'uomo e i suoi poder diritti. mirar la razón del hombre y sus derechos. Gli illuministi del XVIII secolo hanno Los detto ilustrados del siglo XVIII decían, i diritti dell'uomo sono universali. los derechos del hombre son universales. E io sono d'accordo. Y yo I estoy de diritti acuerdo. dell'uomo, credo Los- che tutti quanti voi siate Me d'accordo. imagino que todos vosotros estaréis de acuerdo. Non dipende dal colore della pelle, No o depende del dall'etnia, color de la piel o de dalla la religione. etnia o de la religión. C'è un nucleo, Hay un núcleo incandescente dell'esperienza incandescente de la experiencia che è inviolabile, è que es universale. inviolable, que es universal. Ma come abbiamo scoperto Pero questo? ¿cómo hemos descubierto esto? Io vi ricordo che nell'antica Os recuerdo Sparta, que en la antigua Esparta, quando nasceva un bambino handicappato, cuando nacía veniva buttato dalla rupe tarpea. un hijo con problemas físicos, se le lanzaba desde el precipicio. E quando qualcuno era malato, un vecchio era malato, Y cuando un viejo se lo si cacciava enfermaba, dalla città se le expulsaba de la perché andasse ciudad a morire para là que fuori. se perché muriera disturbava. fuera, porque molestaba. Poi è successo qualcosa nella storia del Después mondo. sucedió algo en la historia del mundo. C'è stato qualcuno che ha guardato l'umano Ha habido in alguien un'altra que maniera. ha mirado lo humano de otra manera. E questa maniera era talmente Y esta concreta manera era tan concreta che portava poi a non buttare più i que bambini llevaba incluso a no Con handicap. arrojar a los niños e a curare gli anziani malati. o a cuidar a los enfermos mayores. E questo era talmente corrispondente Y esto correspondía tanto che uno diceva: ma questo è que uno veramente decía, umano. pero esto es realmente, verdaderamente humano.
Ma l'umano non bastava. Pero lo humano Per no riconoscere bastaba l'umano. para reconocer lo humano. Ci vuole qualcosa Es più che necesario umano algo más que humano per capire cos'è l'umano. para entender qué es humano. E questa secondo me è la ragione più Y esta es la convincente razón más convincente, yo creo, dell'illuminismo. de la Ilustración. Muchas gracias, Constantino. En ambos casos, en ambas respuestas, habéis hecho referencia a una capacidad de apertura, a una capacidad de mirada, de ver al otro, ¿no? Las preguntas que os voy a dirigir ahora van en esa dirección, en la capacidad de, digamos, en qué nos permite abrirnos a una realidad como la que tenemos delante, sin la cerrazón que vemos en los periódicos, que vemos en nosotros mismos en muchas ocasiones. Voy a empezar con Miquel. En un artículo reciente ponías al lector en guardia respecto a un cierto buenismo a la hora de hablar del problema de los refugiados, de la apertura, ¿no? Pero terminabas diciendo una cosa muy interesante, y era que es necesario educar a la ciudadanía en el acogimiento y en la empatía. En tu respuesta anterior has hablado del solipsismo, de la soledad, aunque no es solo ese término, pero vamos, de la cerrazón del individuo y de un emotivismo en el que en el fondo estamos solos con nosotros mismos. Para arriesgar en ese acogimiento y en esa empatía de la que hablas respecto a gente que pueden sernos extraños por cultura, por raza, incluso por sus valores, ¿cómo es posible ese acogimiento y esa empatía? ¿Qué lo permite? En tu experiencia, donde has tenido que encontrarte en situaciones de esa apertura, ¿qué lo ha hecho posible? Bueno, son como dos perfiles de la cuestión, ¿no? ¿Qué pasa en mi vida para darme cuenta? Y no es muy interesante esto. Sí quería decir que cuando yo decía esto, que hay que educar al ciudadano en la empatía, esa es la gran cuestión, ¿no? La cuestión de la compasión, ¿no? ¿Qué es una compasión cuando es simplemente un sentimiento? Voy a enlazar con lo último que he dicho, de la justicia, ¿no? ¿Qué es una compasión como sentimiento? Es importante. Y los derechos humanos, con lo que nos acaba, y también enlazo con lo que ha dicho el profesor Constantino, los derechos humanos son universalizables en cuanto que apuntan a lo humano, lo más humano que hay en todos, y que es algo, ¿no? Cada tribu siempre ha explicado que los humanos eran ellos, que los otros eran vecinos de los humanos, ¿no? Y hemos llegado a educar a la gente cada vez más, gracias a esta historia de los derechos humanos, hemos llegado a decir: no hagas daño al vecino. A ser posible, ayúdale, porque en otro momento tú te puedes encontrar parecido. Hecha la pregunta de otra manera: ¿cómo te gustaría a ti ser tratado si tú fueras como ese? Y habría 1000 modalidades más que no voy a... Bien, está bien, es correcto, pero ya veis, esto es puro buenismo. Esto es tratar de ponerme... Ahora voy a ponerme... Muchachos, estamos en clase de ética o de ciudadanía o de lo que queráis. Hoy vamos a hablar de la compasión, todos. Ahí tenéis la careta y vamos a poner la careta de los buenos. Hoy hay que acoger... Así no se puede aprender una lección. Eso se olvida muy rápido. Esas no es como las tablas de multiplicar, que no se olvidan en toda la vida. No. Es la educación en la empatía, simplemente como sentimiento, se va inmediatamente cuando hay otros sentimientos en contra. Por ejemplo, el sentimiento de un montón de franceses que votan al Front National es o no es justificado en contra de los sentimientos de otro montón de franceses que dicen que hay que acoger a todos. Todo lo de Calais, habéis visto lo de Calais, ¿no? La ciudadanía ha decidido, una población que mayoritariamente, con mayoría absoluta, votaba al Partido Socialista, ha borrado del mapa al Partido Socialista en Calais y ha puesto a quien decía: nosotros tenemos que cuidar nuestra casa.
Si no cuidamos bien nuestra casa, ¿cómo vamos a poder acoger a otros de fuera? ¿Veis? Son dos sentimientos encontrados. Al niño que está en clase, ¿cómo se le educa en la empatía? Porque hay que hablar de las dos cosas. O hacemos trampa y decimos no, y entonces hacemos trampa. Viene la ideología y la ideología dice hay que acoger a todos porque nuestra sociedad, el modelo de nuestra sociedad, y voy a poner lo más radical que se haya dicho en este país. Se fue en Madrid un senador en el Senado en un momento en el que me llevaron a mí para que yo dijera lo que yo pensaba sobre el multiculturalismo. Un senador de Izquierda Unida me dijo, Miquel, todo eso es fascismo. Esto está escrito en el... Vais y recogéis el acta. Esto es fascismo. Mi modelo del multiculturalismo es la Toledo del siglo XIII. Así lo dijo. Donde había cristianos, donde había musulmanes y donde había judíos y vivían pacíficamente. Yo le dije, sí, tan pacíficamente que a todos les dimos por el culo. Lo dije así. Que a todos, es decir, a todos los mandamos de allá. Hicimos una guerra a muerte contra ellos. Eso queréis, pero eso va a venir. Lo dije entonces, era el 2002. Y parece que es en lo que estamos. Parece que es en lo que estamos. Ya veis, ¿veis? La ideología de un maestro es educar a la gente en el multiculturalismo, porque es un sentimiento. Pero hay otra gente, como yo, que yo he educado en el sentimiento contrario, en que hay que defender nuestra casa, tenemos derechos y hay que defender la ciudad de los derechos, la ciudad. Y los que vengan tienen que acoplarse a nuestros derechos, a respetar. ¿Veis lo que ha pasado en la San Silvestre de Alemania? Pues que no se ha respetado a por lo menos 800 mujeres, que son los cargos que ha habido en diferentes ciudades de Alemania contra inmigrantes que han violentado, violado, tocado, manoseado a mujeres. Claro, esos que han hecho eso, no sabían los nos de nuestra cultura, no los conocen. ¿Por qué? Porque la mujer, en sus países de origen, tiene otro papel. Entonces, educar a esos es educar en los sentimientos. Imposible. Educar a nosotros, a nuestros niños, en los sentimientos de empatía. Imposible. Que no es un problema educar en los sentimientos. También la educación es de sentimientos, también. Pero solo se puede educar en los sentimientos cuando se educa en qué son los bienes, qué son los fines, qué es eso que debe perseguir un humano, qué es lo que hace humano a una persona. Es un problema racional, es una cuestión racional del significado que tiene el humano en esta vida de aquí abajo. Como no entendamos eso, porque la cuestión es un corolario, decir, es que ese negro también es humano, como decía el profesor. Ese discapacitado también es humano. Ese que tiene lepra también es humano. Déjame que te apriete en esto. Si no es el sentimiento, no son unas normas morales, sino que es ese comprender racionalmente quién es el otro. ¿Eso se aprende en los libros o dónde se aprende? Hombre, también en los libros. Se debería aprender también en los libros. Y doy un paso más, es decir, en tu experiencia, es esa percepción de lo humano del otro, que no es solo un sentimiento, que puede ser el sentimiento contrario y entonces no llegamos a ningún lado. ¿Cómo se da? ¿Cómo sucede en la experiencia ese darte cuenta de quién es el otro realmente? Bueno, pues yo os digo que en mí ha habido una transformación, incluso, pero es recentísima, y cuando yo he disparado contra el multiculturalismo y tal, lo hacía desde la defensa cerrada de las normas y valores de nuestra comunidad, le voy a llamar así, y de nuestra cultura democrática, a la cual me aferro y desde la cual tenemos que partir hacia algún otro sitio que se pueda partir, pero desde esta. Pero entonces todo el resto era exigir a los otros simplemente las normas. Y yo he exigido las normas mías, que yo exijo a mi hijo y que exijo a mis alumnos, esas normas se las exijo a un inmigrante. Entonces, pero planteada así, yo la planteaba así la cuestión. Yo discutí mucho con mis alumnos sobre el comunitarismo, estas cosas, pero nos perseguía ETA. Hacíamos una asociación cívica
sea las que ha dicho aquí, no las voy a nombrar. Y siempre estamos buscando, más allá de los partidos, unos ciudadanos vascos que se enfrentaran a algo obligatorio que era aberrante, que era el nacionalismo, y se nos perseguía por eso. Entonces, claro, nosotros hemos afianzado un discurso sobre las barreras proteccionistas del individuo. Hemos hecho un discurso sobre los derechos. Y mi teoría de la multiculturalidad, y también la de Sartori, está hecha sobre la sociedad democrática y una sociedad de derechos, una sociedad de normas, de normas negativas. Y luego la vida que cada cual la haga como quiera. Yo he cambiado primero porque me ha hecho ver la realidad bastantes cosas, pero últimamente, en cuanto que he tenido unas vicisitudes de vida personales próximas al fin de los días, os lo digo así, y he estado en trance, he recapacitado y he visto, si yo me podía haber, no voy a llamar suicidar, pero sí me podía haber dejado morir. Y fue la idea de que a mí me falta culminar todavía mucho bien, me falta mucho bien para terminar mi historia. Dejo un montón de bien sin hacer. Esta idea, que yo veía concretamente en varias personas a las que yo debía hacer bien, y había un inmigrante aquí, un inmigrante que yo lo saqué del ejido, de mi experiencia pasada, al que le estoy ayudando y tal, pues esto me ha hecho reformular y reconsiderar que sí, que hay que defender los derechos, cómo no, que hay que defender la sociedad democrática, por supuesto, por eso estamos aquí. Y desde aquí solo podemos plantear un debate. Ahora bien, como no planteemos el asunto fundamental de qué tipo de persona queremos ser, la capacidad cognoscitiva que decía, las razones de la persona que tiene para existir en el mundo, cómo puede hacer razonable su vida ante los demás, estas son las preguntas fundamentales, y si hay alguna razón última por la cual él razona, son las preguntas que luego le van a dar una educación sentimental afianzada en razones. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, mis experiencias, claro que han ayudado a todo esto, pero mis experiencias han ayudado, pero mis experiencias de estar luchando, y hemos hablado con Jon Juaristi esta mañana, ¿no? Qué catástrofe, ¿no? Parece que toda esta catástrofe y todo lo que se nos avecina, parece que ya en el País Vasco, como si fuera un buque fantasma, ya iba avanzando por esta niebla en la que estamos, porque la estupidez y la crueldad de un país como el País Vasco ha sido de tal calibre, está siendo de tal calibre, y parece que todos seguimos avanzando por ahí. Daos cuenta que toda la izquierda actual, ahora ya esto ya es un paréntesis, seguramente toda la izquierda actual está apoyando a lo que ha hecho ETA. Está apoyando a todo lo contrario de lo que hemos hecho los contrarios, es decir, tratar de sostener un Estado democrático, un Estado de ciudadanos, un Estado que no se rompa, porque si se rompen, esto sí que se rompen las normas más elementales de los nos, las líneas rojas, ¿no? Un Estado donde se rompa, se va a romper todo, y nos vamos a romper unos a otros la crisma, ¿verdad? Bueno, pues entonces la crueldad y la estupidez parece que es una de las formas de educación sentimental también, todo Euskadi es el país que más ayuda a los saharauis, es el país que más ayuda a los inmigrantes, está deseoso de recibir miles y miles y miles de inmigrantes. Eso sí, todavía en la televisión pública ni se ha dicho jamás que hay más de 200.000 vascos que se marcharon del País Vasco estos últimos 15 años porque no podían vivir y no querían una educación, no sentimental, ningún tipo de educación para sus hijos como la que se daba obligatoriamente en el País Vasco. ¿Os dais cuenta? Ya no sé hacia dónde avanzo ahora, ¿no? Igual, reformular. Dejo aquí creo que me he explicado bastante, o por lo menos me he explayado, no sé si... Gracias, Miquel. Yo creo que es bonito ver en acto una forma de aprender de la propia experiencia que tiene mucho más valor del que normalmente le damos, porque cambia
cambia la historia quizás a un ritmo que a nosotros nos parece lento, pero que yo lo digo personalmente, cuando ayer te lo escuché contar y por eso te he apretado, te lo escuché contar en la cena y por eso te he apretado un poco para que saliera, a mí me cambió, me ayudó, me ha servido y por eso me ha parecido, te doy las gracias porque lo hayas contado hoy. Siguiendo un poco en esta línea y tomando como excusa una frase del Papa Francisco en el que dice que Europa tiene una vocación de universalidad y de servicio. Constantino, ¿qué quiere decir ese juicio para ti en un momento en el que, sin embargo, si miramos la realidad de nuestro continente, parece que nos encerramos cada vez más? Y no solo en el sentido de los refugiados, que también, sino también en la violencia social y familiar que percibimos, en los nacionalismos a los que hace referencia Miquel, y en general también en la falta de apertura a nosotros mismos. ¿Qué significa esta vocación europea de universalidad y de servicio, dicho por un argentino, además? Ma molto brevemente, io credo Muy che brevemente. la Yo vocazione creo que la dell'Europa vocación de Europa è la ragione. es la razón. Potrebbe sembrare una risposta forse astratta, un po' troppo Puede parecer filosofica, una respuesta abstracta, demasiado filosófica, ma quando dico che è una vocazione alla pero ragione, cuando digo que es una vocación a la razón, dico che la vocazione ad un rapporto digo que es una vocación a una relación tra l'io che è ciascuno di noi entre el yo, que es cada uno de nosotros, e la realtà. y la realidad. E quindi rischiando l'impopolarità, Y por eso, a riesgo de impopularidad, io credo che il cuore della crisi yo creo que el corazón de la crisis è anche il cuore di un possibile nuovo inizio, y también el corazón de un posible nuevo inicio stia nel modo con está cui en noi el modo en el que percepiamo la nosotros realtà. percibimos la realidad. È un problema di Es un percezione, problema de percepción, prima ancora che di antes que organizzazione de organización di una strategia di o de una soluzione dei estrategia problemi. de solución de problemas. E quando dico che è un problema di Y cuando percezione, digo que es un problema de percepción, a noi sembra che la a percezione nosotros delle nos cose parece que sia la una percepción cosa de las cosas assolutamente scontata, sea algo ovvia. que se da por supuesto, algo obvio, Come se noi con una macchina Come si fotografica nosotros- riprendessimo il mondo. hiciéramos fotos con una cámara fotográfica del mundo. Ma non è così, Pero no es así. perché come dicevo prima, Porque como decía antes, nella nostra percezione del en mondo, nuestra percepción non del parlo dei mundo, libri di filosofia, no estoy hablando de libros de filosofía. o meglio, i libri di filosofia dovrebbero servire Mejor, a los far libros de percepire meglio filosofía il mondo, deberían ayudarnos a percibir mejor el mundo. ma parlo appunto del nostro Sino stare al que mondo estoy hablando quotidiano. de nuestro estar en el mundo cotidiano. In questa percezione c'è En sempre esta percepción la siempre nostra libertà. está nuestra libertad. La nostra libertà non è Nuestra innanzitutto un libertad problema no es morale. antes de todo un problema moral. E credo che su questo è come un controcanto rispetto a quello che diceva Michele. Esto es un poco Non un'opposizione, ma sí, è come contrapuesto a lo que se decía un altro antes. aspetto, no? Es otro aspecto. Il primo gioco della libertà El primer juego de la libertad è quella minima es disponibilità esa della mínima nostra ragione disponibilidad de nuestra razón di fronte alle cose, ante las cosas, agli incontri, ante los encuentros, a nostra moglie, a nostro marito, ai a nostri nuestra figli, mujer, nuestro marido, nuestros al nostro hijos, lavoro, nuestro trabajo, ai problemi della a los vita, problemas al de la fatto vida, che uno si innamora al di hecho de nuovo que della uno vita, se vuelve a enamorar e a de la volte vida, questo è tragico. y a veces esto es Di trágico, fronte alle cose della vita che antes tutti las cosas sappiamo. de la vida que todos conocemos. Il punto è se noi abbiamo quella El punto disponibilità es si tenemos nosotros esa disponibilidad che ci fa dire alla realtà: que nos hace decir a la realidad, sì, sono qui, cosa mi vuoi dire? sí, estoy aquí, ¿qué me quieres decir? Che cosa mi stai chiedendo? ¿Qué me estás pidiendo? È questa la ragione come Esta vita, es la razón como vida, non solo come facoltà astratta, no solo como facultad abstracta, ma come apertura sino como dell'intelligenza. apertura de la inteligencia È l'origine della vera cultura. y origen de la verdadera cultura. Ma vorrei dire ancora una cosa per me, Pero quiero decir una per la mia esperienza cosa más, personale e per la por mia mi storia, experiencia personal y por mi historia. perché vorrei dirvi come l'ho scoperto io piuttosto di come dovrebbe essere. Quiero deciros cómo yo lo he descubierto, más que cómo debería ser. Perché percepire la realtà Porque percibir la realidad è possibile solo se uno solo es percepisce posible il mistero. si uno
percibe el misterio. Ma percepire il mistero Pero percibir el misterio non è un'attività per no ingenui es una actividad para o per ingenuos visionari, o para visionarios, ma è simile in qualche sino modo es parecido, en cierto modo, alla genialità degli artisti a la genialidad de los artistas o alla precisione degli scienziati. o a la precisión de los científicos. Vedere l'invisibile, Ver lo invisible, senza del quale sin lo cual non si potrebbe no se vedere podría ver neanche il ni visibile. siquiera lo visible. La percezione del mistero non La è percepción qualcosa del per misterio no cristiani es devoti, algo para cristianos devotos, ma per uomini che usano la sino ragione. para hombres que usan la razón. Senza percepire il mistero non si Sin percibir potrebbe el fare misterio una no ricerca se scientifica. podría hacer una investigación científica. Quindi non è una poesia sentimentale Es decir, rispetto alla esto no es misura una poesía della sentimental scienza, respecto a las medidas de la ciencia, ma è come il cuore della sino ragione es che el sta corazón de la razón, al fondo di ogni nostra que pratica está razionale. en el fondo de toda práctica racional nuestra. E questo invisibile non è un al di là. Y esto invisible no es algo que está más allá. Se fosse un al di là, Si fuera algo más allá, avrebbe sicuramente ragione Nietzsche, tendría seguramente razón Nietzsche, secondo cui que dice i valori que los morali valores morales sono soltanto un oltre che non son c'entra solamente algo más allá que no con tiene que l'inmanenza della ver vita. con la inmanencia de la vida. Piuttosto questo invisibile Más bien esto invisible che noi dobbiamo vedere, que nosotros tenemos que perché ver, si tratta di vedere porque se trata de l'invisibile, ver lo invisible, è dentro il mondo, está dentro del mundo. è un logos che, Es un logos che noi troviamo dentro la que realtà. nosotros encontramos dentro de la realidad. Faccio solo degli esempi, Pongo algunos ejemplos, solo 4 brevissimi esempi di 4 brevísimos in cui ci ejemplos accorgiamo di cosa en significa los che que la nos damos ragione si apre cuenta al de mistero. qué significa que la razón se abre al misterio. Per esempio, il Por ejemplo, fatto che tutti riconosciamo che El hecho nel de que mondo todos reconocemos que en el mundo accadono degli eventi suceden acontecimientos che provocano processi imprevedibili. que traen procesos imprevisibles. Non l'avrei mai previsto. Eppure è se podían successo prever. qualche cosa che ha Y cambiato. sin embargo ha sucedido algo que ha cambiado. Oppure un secondo esempio, O un segundo ejemplo, l'esperienza della libertà, la experiencia de la questa libertad, volta della libertà morale en anche. este caso de la libertad moral. Per cui la scelta e la Por el que decisione dei La singoli elección y la decisión de cada diventano un individuo fattore se di convierte cambiamento en un reale. factor de cambio real. Cioè tu puoi Es decir, sommare tutti i fattori puedes di una sumar todos los situazione, factores de una situación, ma non hai ancora tutto di quella situazione. pero no tienes todavía todo lo que es esa Perché situación. ci può essere un solo uomo Porque puede haber un solo hombre che decida una sua azione che o una sua decida scelta una acción o una elección che cambia l'intero. que Un solo cambia uomo. el conjunto. Oppure un terzo esempio. Un tercer ejemplo. Per esempio, come mai, vi siete mai chiesti, ¿Os habéis preguntado gli uomini, Alguna gli vez esseri umani hanno questa por qué los hombres strana tienen capacità, esta extraña capacidad, una capacità affascinante una capacidad di fascinante impegnarsi con un ideale? de comprometerse con Es un misterioso. ideal? Es algo misterioso. Non è solo il frutto di cause meccaniche. No es solo fruto de causas mecánicas. O ultimo esempio, O último ejemplo, ma potremmo farne tanti pero altri podríamos esempi. poner muchos otros. Le persone Las personas sono misteriosamente capaci di son amicizia misteriosamente capaces de amistad o di gratuità, o de gratuidad. cioè di fare Es qualcosa decir, senza avere nulla in de hacer cambio. algo sin esperar nada a cambio. È un fattore misterioso, Es algo misterioso, ma presente. pero presente. E se noi non riconosciamo questo Y fattore si no reconocemos misterioso, este factor misterioso, se non riconosciamo questo strano si no invisibile, reconocemos este extraño invisible, non è che perdiamo l'invisibile, no es que nos perdamos lo invisible, ma perdiamo il visibile. sino que nos perdemos lo visible. Da questo punto di vista, Desde este io punto de credo vista, che la vocazione dell'Europa Yo creo que la vocación de Europa
è qualcosa che coincide con la vocazione di ciascun uomo. Es algo que coincide con la vocación de cada hombre. E questa è poi proprio la grandezza dell'Europa. Y esta es la grandeza de Europa, Che diciamo il piano universale que el plano universal è la ragione per cui vivo io oggi. es la razón por la que yo vivo hoy. Gracias, Constantino. Vamos ajustados de tiempo. La última pregunta va a ser telegráfica como formulación y os pido que sea también telegráfica como respuesta. No obstante, como hemos entrado un pelín tarde, la organización me dicen que tenemos por lo menos 2-3 minutos para cada uno. La pregunta es la misma. Tenemos un lema que se llama Europa, un nuevo inicio. Habéis hecho ya referencia en varias ocasiones en vuestras intervenciones. ¿Qué puede permitir ese nuevo inicio para Europa? Conclusiones finales. Podéis reaccionar también a las cosas que habéis dicho unos y otros. Miquel, en los cruces de emails que hemos tenido preparando este encuentro, terminabas diciendo: en la Europa de hoy es menester sostener cierta esperanza social, y hablabas de generalizar las prácticas personales y comunitarias de vida buena y desde ellas investigar los valores, las virtudes, las normas, ¿no? ¿Qué son este nuevo inicio de Europa? ¿Qué tiene esta nueva esperanza social que dices que es necesario sostener? ¿Qué quieres decir con que hay que generalizar las prácticas personales y comunitarias de vida buena? Bueno, pues hemos pasado una crisis grande, como veis, o estamos en ella, todavía no sabemos, no vemos nada más, y nosotros sabemos lo que ha hecho Cáritas, sabemos lo que han hecho los abuelos, y yo sé lo que hago yo. Yo a un inmigrante que está muy mal y que lleva 11 años aquí y tal, le estoy ayudando, tiene 2 hijos, es lo poco que puedo hacer, soy un jubilado. Pero hay abuelos que están ayudando a sus hijos y a sus nietos, es decir, hay familias enteras en las cuales está claro qué tipo de personas se quiere ser. Está claro, hay todavía amigos, yo todavía conservo amigos, y hay grandes amigos que son necesarios en una vida, precisamente para poder racionalizar, para poder razonar y hacer razonable una vida. Sin amigos, y esto ya lo decía Aristóteles, pero no es porque lo dijera él, sin amigos es imposible vivir. A mí me han ayudado mis amigos a salir del marasmo en el que yo estaba y empezar a chutar en esta vida y hacer una vida, lo que yo llamo una vida digna, ¿no? ¿Ves? Los derechos no nos dicen qué es la vida digna. Los derechos nos dicen no le toques a este, déjale pensar, tal. No nos dicen qué es la vida digna, ¿veis? Esto con un amigo lo puedes discutir. Esto, pues en aulas de estas seguramente otros que tengan más experiencia que por lo menos que yo, y yo estoy de acuerdo con los 4 ejemplos acerca de la plausibilidad del misterio que ha dado nuestro colega, fabuloso, yo estoy de acuerdo totalmente. Entonces no puedo más que agradeceros que estéis aquí, que sois mis amigos, y que si alguien tiene alguna cosa nueva que decirme, yo se lo voy a agradecer. Sinceramente, yo creo que hay una esperanza social. Yo creo que pasa algo, aquí pasa algo. Muchachos, gente, pueblo, ciudadanos, aquí pasa algo. Sí, eso se ve, nada más. Eso digo yo. Constantino. Ma vorrei semplicemente dire l'urgenza Solo che io quiero avverto, decir la urgencia que yo advierto, che forse è più interessante che fare una teoria su que quizá come es más interesante que hacer una teoría dovrebbe essere il nuovo inizio sobre cómo dell'Europa. debería ser el nuevo inicio de Europa. La mia urgenza, Mi anche per il urgencia, lavoro che io faccio, También por el trabajo que yo tengo, è che la verità diventi es que di nuovo amica della libertà. la verdad se vuelva a hacer amiga de la verdad, de la libertad. Perché i 2 grandi modelli del nostro tempo Porque los 2 grandes modelos de nuestro tiempo sono appunto il modello delle società secolarizzate, son los modelos de las sociedades secularizadas, laiche, democratiche, laicas, democráticas, che in ogni caso sono quelle preferibili, que desde luego son las preferibles, in cui
per affermare la libertà en las que para afirmar la e i libertad diritti della soggettività y los derechos de la subjetividad bisogna congedarsi dalla verità. hay que desmarcarse, descolgarse de la verdad. Della verità. Perché se parliamo di verità vuol dire che questo minaccia Porque si hablamos de la verdad, quiere libertà decir dei que singoli. esto amenaza, la verdad amenaza la libertad de los individuos. E quindi io senza verità. Por tanto, un yo sin verdad. Ma l'altro modello Pero fondamentalista, el otro modelo fundamentalista in cui la verità è un assoluto. es el en el que la libertad es un absoluto. La verdad es un è un absoluto. assoluto che può stare anche senza il soggetto umano. Que también puede subsistir sin el sujeto humano. Quindi una libertà Por tanto, senza verità una libertad sin verdad o una verità senza libertà. o una verdad sin libertad. Ma invece la cosa interessante per me Pero para mí lo interesante è capire che non è possibile essere veramente liberi es entender que no se puede realmente ser libres senza riconoscere almeno per un istante nella sin vita reconocer al menos un instante en la vida che c'è un motivo per cui io que hay sono al un mondo, motivo por el que yo estoy en el mundo, che c'è una verità di me. que hay una verdad sobre mí. Ricordo sempre una mia allieva all'università Siempre recuerdo a una alumna mía che in en un la caffè universidad dopo la que, lezione tomando café después de una scoppiò a clase, piangere empezó a llorar. e io le chiesi, Y le era anche una pregunté- ragazza molto bella, Además era una chica muy, muy guapa cioè non una delusa dalla vita, ecco. y no una que estaba desilusionada por la vida precisamente. E disse, io di tutta questa libertà Y non so decía, che farmene. yo no sé qué hacer con toda mi libertad. Ma d'altra parte credo anche che la Pero por otro verità lado, pienso que la verdad non sia un assoluto. no es un absoluto. So che forse è un po' rischioso dire questo, Quizás es ma un poco arriesgado decir esto, pero la verità è un accaduto, qualcosa che la accade. verdad es un suceso, algo que sucede. E la verità è come se aspettasse Es ciascuno di como noi, si la verdad nos esperara a cada uno de nosotros. aspettasse il nostro sì, Es como si esperara nuestro la sí, nostra disponibilità nuestra disponibilidad per accadere. para suceder. Per questo motivo Por este il nostro motivo, tempo, nuestro tiempo, che è un tempo que es di un crisi, tiempo de di crisis, tragedia, de tragedias, non so, è un tempo che a me piace, es un tiempo que a mí me gusta, perché è il mio tempo, porque es mi tiempo, è il tempo che mi è dato, es el tiempo que se me ha dado e appunto è il modo in cui la verità y de hecho es el modo como la verdad chiede di me. me solicita algo de mí. Gracias, Constantino. Vamos a ir terminando, pero Miquel me ha pedido que le deje leer una cita muy breve de Nietzsche y ante la voluntad de poder de Nietzsche nadie se puede resistir, así que te damos. Sí, subrayo la frase que la libertad se haga amiga de la verdad. En realidad la verdad es la búsqueda de la verdad, supongo. Bueno, fijaos Nietzsche, esto lo quería leer antes, es el aforismo 962 de la voluntad de poderío. Fijaos, esto es como si hiciera una foto de la realidad. Nietzsche con estas frases de lo que pasa entre nosotros. Un gran hombre, el superhombre que él quería, un gran hombre, un hombre que en la naturaleza ha construido y formado al gran estilo. ¿Qué es? Si no puede dirigir, llevar a otros agarrados, si no puede dirigir, camina solitario. Por lo tanto, y puede suceder que se enmarañe con cosas que encuentra en el camino, pero él no quiere compasión del corazón, sino sirvientes. Él quiere criados, sirvientes, herramientas, el uso de las personas. El hombre fuerte usa a las personas, es lo que todos hacemos unos con otros. Sabe que es incomunicable, encuentra poco gustoso ser familiar y normalmente no es como se le piensa. Cuando él no se habla a sí mismo, lleva una máscara, o sea que siempre
miente más bien que dice la verdad. La mentira. Mentir exige más espíritu y voluntad. Hay una soledad dentro de sí mismo, inaccesible a la alabanza o al reproche. Su justicia está más allá de cualquier apelación. Esta es, pienso yo, una foto fenomenal de la que podíamos abundar, pero me parecía que había que leerla, ¿no? Nada más. Permitirme 3 frases. La primera es que si Nietzsche hubiera estado sentado ahí, se iría probablemente remordido por lo que ha visto suceder, porque es precisamente una objeción a ese texto, ¿no? A nosotros nos ha gustado, y lo habéis dicho, enmarañarnos con las cosas que encontramos en el camino, lo habéis descrito en vuestras experiencias, en las relaciones con la gente que habéis descrito. Aprender de la experiencia humana parece poquísimo respecto al reto que aquí se plantea y que vemos en los telediarios, que una experiencia con la intensidad que has descrito, Miquel, pueda ser útil para el mundo entero y para una Europa que vemos en una situación complicada, parece muy poco y sin embargo no lo es. En varias ocasiones has hecho referencia, Constantino, a la disponibilidad de la razón ante las cosas. Yo llevo desde ayer por la noche compartiendo cena, desayuno y luego la conferencia con vosotros, y lo que he visto suceder ha sido esa disponibilidad en vosotros a lo que no conocíais, a aspectos que no eran los que a lo mejor habíais pensado vosotros, y eso introduce un cambio, que es el cambio de la persona, que parece, insisto, poquísimo respecto a lo que vemos y que sin embargo genera una amistad que ¿cuánto hace que nos conocemos? Apenas unas horas. ¿Cuánto hace que os conocéis? Apenas unas horas, y que sin embargo introduce un bien en el mundo que es, creo yo, la esperanza para Europa y para el mundo entero. Os doy las gracias por haber venido. Creo que hemos estado dentro de los más o menos horarios que se nos habían pedido. Os emplazo a algunos de los encuentros de esta tarde. A las 4 de la tarde, uno que yo creo que tiene que ver mucho con las cosas que hemos hablado, se llama Fui forastero y me acogisteis, la experiencia de acoger al diferente. 4 de la tarde, digo, en la sala de conferencias del pabellón en el que tenemos, digamos, montado todo el tinglao. Muchas gracias y que disfrutéis de la comida.